¿Qué pasaría si a Pedro Sánchez se le cae la investidura por donde menos lo esperaba? Por la Unión Europea. Y es que el comisario de Justicia, Didier Reynders, advierte a Pedro Sánchez de que están muy pendientes de esa ley de amnistía. ¿Qué puede pasar? ¿Hasta dónde puede alcanzar? Sobre todo les preocupa, dicen, el tema de la corrupción, el tema de perdonar los delitos de malversación en políticos, algo de lo que la Comisión Europea está muy pendiente. Sería paradójico que después de toda la oposición interna que está teniendo en España, al final se le tambalease su proyecto por la Unión Europea. Quizás sea la última esperanza que pueda frenar la investidura de Pedro Sánchez. Es poco probable, pero hay que estar atentos también a esa vertiente, porque además no es la primera vez que ocurre algo parecido. Recordemos que en 2020 Pedro Sánchez intentó modificar la ley del Consejo General del Poder Judicial para rebajar las mayorías que faciliten la elección de los miembros para así poder renovar a su antojo el Consejo General. ¿Qué pasó entonces? La Comisión Europea le salió al paso y le dio una seria advertencia. Eso no es compatible, diríamos, con el espíritu democrático de la Unión Europea. Pedro Sánchez tuvo que recular entonces. ¿Puede pasar lo mismo ahora? El tiempo dirá. Lo que parece es que con sus socios separatistas lo tiene hecho, pero quizás por la Unión Europea le puedan venir algunos problemas. Estamos ya en la tertulia de Es Política. Hoy nos acompaña, ya lo han visto en el editorial, Benjamín López, su director de Es Diario. Benjamín, ¿cómo estás? Pues encantado de estar con vosotros. También nos acompaña el periodista Vicente Gil. Vicente, un placer como siempre. Encantado. Y también está ahí con nosotros Esther Jaén, periodista. Esther, otro placer, como siempre. Un saludo, buenas tardes. Bueno, tenemos un tema encima de la mesa, evidentemente, además de la investidura de Pedro Sánchez, que lo haremos a continuación. Hay otro tema de máxima actualidad y es esa guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Y esa guerra que también ha tenido una vertiente a nivel nacional, a nivel política, y es que hay una parte del gobierno, la parte de Sumar, que incluso a día de hoy se niega a condenar de forma tajante, de forma contundente o a condenar simplemente los ataques terroristas que el grupo terrorista, insisto, Hamás ha cometido, ha perpetrado en Israel. La parte del PSOE sí que de forma contundente, bueno, en estos últimos días, horas, está rechazando con contundencia cualquier tipo de ataque terrorista, también de Hamás, pero hay una parte del gobierno, una parte de ministros de Pedro Sánchez que tan siquiera han condenado mínimamente lo que es un ataque terrorista. No sé cómo lo veis. Empiezo por ti, Esther. Bueno, a ver, yo creo que el gobierno como tal sí lo condena en la figura del ministro de Asuntos Exteriores, del ministro Álvarez. A partir de ahí, que el gobierno está formado por una coalición y algunos miembros de esa coalición no se pronuncian o se pronuncian de una forma que a mí personalmente no me parece ni correcta ni satisfactoria, eso es una evidencia. Pero esa no es la posición del gobierno, porque el gobierno, o sea, una cosa es que haya dentro del gobierno claro, personas que piensan de una manera a las que no se les confía la política de asuntos exteriores, y otra cosa es que el gobierno vaya en esa dirección, que creo que no. Pero es preocupante aún así, Vicente, que tengamos, aunque el gobierno, la política la marque Pedro Sánchez, digamos, y Pedro Sánchez sí que es cierto que condenó un tuit los atentados terroristas de Hamás, pero aún así es preocupante que tenga una serie de ministros y ministras que no lo condenan. Es decir, porque también son parte del gobierno. El gobierno es un órgano, el Consejo de Ministros es un órgano colegiado, ¿no, Vicente? A ver, yo creo que esta dislocación, bueno, que venimos utilizando para todo desde hace mucho tiempo, entre, bueno, hay una parte y otra parte, es un gobierno de coalición, bueno, de puertas para afuera, en un asunto tan serio como este, somos el gobierno de España. Y lo que está haciendo el gobierno de España es el absoluto ridículo. Aparte, me parece una bajeza moral indudable las cosas que estamos escuchando, pero en el momento en el que estamos presidiendo la Unión Europea, que el presidente de turno de la Unión Europea tenga una jaula de grillos en su Consejo de Ministros, justificando incluso los asesinatos o entendiendo los asesinatos con estas cosas que se dicen, etcétera, etcétera, es una vergüenza de la que toman nota, como sabemos todos, todas las cancillerías. Otros asuntos a lo mejor que aquí en la actualidad nacional están mucho más candentes, bien, no, pero
Por ejemplo, desde luego sí, desde luego estamos fuera del foco de las decisiones y de las llamadas importantes que se están teniendo estos días y de esas declaraciones conjuntas, por ejemplo, que se han producido en los últimos días. E independientemente de la bajeza moral que me parece, hay un punto en el que Pedro Sánchez, lógicamente, bueno, pues ha dicho lo que habéis dicho, ¿no? Pero hay que pensar que Pedro Sánchez, en estos equilibrios por su investidura, también necesita los 31 votos de Sumar. Tiene 10 de los 31, 10 son los de Yolanda Díaz, pero es que los 21 restantes son de toda esa colla de gente que está justificando los asesinatos de Hamas. Y luego ya tenemos detalles como el de esta misma tarde, ¿no? El tuit del presidente del gobierno en el caso del asesinato de esta chica de Maya Villalobos, ¿no? Dice consternado por la noticia del fallecimiento de Maya Villalobos Simbani. Quiero trasladar mi más sincero pésame a su familia, y dice efectivamente, el gobierno de España reitera su más enérgica condena a los ataques de Hamas a Israel. Nada justifica un atentado terrorista. ¿Cómo fallecimiento? Señor presidente del gobierno, ¿fallecimiento? ¿Por qué no dice asesinato? Pues porque está en esos equilibrios en los que está Sánchez. Benjamín, sí, ¿cómo ves esto? O sea, condena de Pedro Sánchez, pero no condena de parte de su gobierno. Claro, es que yo creo que es que el gobierno tiene dos posiciones. No sé cuál es la posición del gobierno, porque tan gobierno es la vicepresidenta del gobierno como el ministro de Asuntos Exteriores. Claro, no nos podemos quedar con la parte del gobierno que nos interese según qué materia sea. La realidad, y ese es el drama, que es que tiene dos voces el gobierno y tiene dos posiciones. Ha pasado en esto y ha pasado en muchas cosas. Ha pasado en la ley del solo sí es sí, ha pasado en muchos otros asuntos. En este no es la excepción. Este también ahora mismo es especialmente doloroso, ¿no? Muchos se refugian detrás de, bueno, es que Israel también comete barbaridades. Bueno, creo que no es el momento, cuando hay 900 o 1000 muertos, o ya ni se sabe, ¿no? De civiles, hombres, mujeres, niños, bebés, mutilados, violados, asesinados. No es el momento de preguntar, bueno, ¿y qué hace Israel? ¿No? Yo creo que es el momento de condenar sin paliativos la acción terrorista, ¿no? Todo lo que no sea eso es poner peros que no vienen a cuento y que no, desde luego, no tienen por qué salir en este momento a flote porque no toca. Yo creo que el gobierno de verdad compromete seriamente la imagen de España al tener esas disensiones internas. Sea la vicepresidenta del gobierno, que no sabemos muy bien si lo acaba de condenar o no, o si piensa que Hamas es un grupo terrorista. Salen las ministras de Podemos poniéndose de perfil, en el mejor de los casos. Sale la izquierda podemita toda a tratar de medio justificar lo que ha ocurrido en Israel. Y claro, eso al final, eso tiene un eco también internacional, que hace, bueno, el gobierno dice que es que ese comunicado internacional, que en realidad iba dirigido al G7 y que por eso no tenemos voz. Hombre, no sé si la presidencia de turno de la Unión Europea no tiene voz en un comunicado internacional de esas características, pues apaga y vámonos, ¿no? Si hubiera querido sumarse, hubiera sido muy bienvenido, supongo, que se hubiera sumado su firma a esa condena sin paliativos, ¿no? No se ha hecho. Bueno, yo creo sinceramente que es una anomalía internacional tener un gobierno como el que tenemos. Pero más allá de eso, claro. Pero más allá de eso, Esther, también hay que ir a la base del asunto, ¿no? Que, vamos, creamos que la política la pone la marca el PSOE en el gobierno, en la marca, por tanto, Pedro Sánchez o no, pero lo que está claro es que hay una parte del gobierno que no se sabe por qué, porque confunde el tema territorial con unos ataques terroristas, o no se sabe si es que no consideran jamás un grupo terrorista o qué es lo que pasa, pero que no condena, que tenemos una vicepresidenta que no condena, como sí que hizo, insisto, Pedro Sánchez o el resto de ministros del PSOE, que no condena esos ataques terroristas. ¿Por qué? Pues por una cuestión ideológica no es que no condene, es que es absolutamente ambigua la posición. En todo caso, lo que yo creo es que el gobierno y la cartera de exteriores, así como la Hacienda, así como otras carteras, están en manos del Partido Socialista y la política exterior concretamente en manos del presidente del gobierno, que ahora mismo es el presidente de turno de la Unión Europea. Podemos ver, no, es que hay una parte del gobierno que no condena. Bueno, pues la parte mayoritaria sí condena y la parte que gobierna, porque el presidente del gobierno en todo caso delega en los ministros, sí condena. España sí condena como país. ¿Y es un órgano colegiado? Sí, claro, el Consejo de Ministros es un órgano colegiado, pero en este caso ese órgano colegiado sí condena. Otra cosa es que salgan voces, que ha venido pasando en la legislatura, que no concuerdan, pero es que esto ha sido siempre así. Izquierda Unida tenía una posición, el Partido Socialista tenía otra. Lo que pasa es que no gobernaban juntos. Ahora sí. Y esto no es la primera vez que pasa.
Cuando la guerra en Ucrania, acordaos que Claro. hubo una casi ruptura del gobierno porque una parte, que por cierto no era Yolanda Díaz, fueron dos ministras que no era Yolanda Díaz, las dos de Podemos, dijeron que a ver si se tenía que votar el asunto de las armas y de Ucrania. Y el presidente del gobierno dijo, hasta aquí ya podíamos llegar, si votáis en contra, se acabó el gobierno. Y aquel Consejo de Ministros se tomó un receso, volvieron a sentarse y dijeron, pues no hay votación. Y no hubo votación. Por tanto, la posición de España y la realidad de España en ese momento, igual que ahora, es lo que dice el presidente del gobierno, el Ministerio de Exteriores, etcétera, etcétera. Lo cual indica, querida Esther, siguiendo con tu relato, una gran fortaleza e imagen exterior del gobierno de España. Muestra un gobierno de España que es sin duda un bastión en Occidente, y pasó con lo de la OTAN, claro, tener aquí a los Yo creo que a Pedro Sánchez de la OTAN, en Europa no le va tener a un secretario de Estado y a un ministro manifestándose contra la OTAN, pues hombre, pues es un poquito vergonzoso. Es bastante ridículo. Aún así, yo no es preocupante, más que ridículo es muy preocupante. Al presidente del gobierno le va bastante bien y es una persona que tienen en bastante estima y yo qué sé, será porque es muy tenaz o muy que le va muy bien, es indudable. Pero cuando se plantea alguna cosa que de entrada se considera poco menos que una locura, al final resulta que la consigue. ¿Cómo? No lo sé. De todas formas, Hugo, me parece interesante la pregunta que has hecho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Claro. Porque hay una parte del gobierno que le cuesta condenar los atentados o que directamente no los condena o que no es incapaz de considerar jamás porque no se entiende a día de hoy, evidentemente, por qué. Pero es una cuestión claramente ideológica. Efectivamente, cuesta muchísimo trabajo entenderla, ¿no? Cuesta muchísimo trabajo. Yo creo que les hace mucho daño y que se equivocan, aunque solo sea por inteligencia política, deberían tener otra postura, porque no creo que les gane demasiadas simpatías. Pero yo creo que es un tema que viene de atrás. O sea, Podemos, históricamente, dentro de su breve historia, pero se ha negado a adherirse sistemáticamente al Pacto de Estado contra el Yihadismo, que se firmó en su día. Prácticamente el único partido que se quedó fuera, además de Bildu y creo que algún otro, pero con excepciones. De los partidos grandes diríamos que Podemos es el único que se ha quedado fuera del Pacto de Estado contra el Yihadismo. En un país como España, golpeado repetidas veces por el yihadismo, ¿a alguien se le ocurre una sola razón de peso por la que no firmar un pacto de Estado contra el yihadismo? Recordemos a Pablo Iglesias en una conferencia, eso está a golpe de clic, a golpe de ratón. Coges el ratón, lo buscas en Google y eso está ahí. Pablo Iglesias en una conferencia le preguntaban por qué él aceptaba estar financiado, sus programas en HispanTV, financiados por el régimen iraní. Y él contestaba que había muchas cosas del régimen iraní que no les gustaban. No le gustaba cómo se trataba a la mujer en Irán, etcétera, etcétera. Había cosas que no compartía. Pero decía, pero nos une algo en común. Nos une la intención de ambos, tanto de Irán como de nosotros. Nosotros hablaba en un plural majestático, yo creo que incluía a toda la izquierda de su misma rama, en Hispanoamérica, etcétera. Nos une la intención de desestabilizar a Occidente, ¿no? Claro, es que es muy gordo. Es que efectivamente, no sé, evidentemente no tienen nexos religiosos comunes, ¿no? Con el yihadismo, pero sí tienen esa finalidad, que él mismo decía, de desestabilizar Occidente porque no les gusta el sistema capitalista, no les gusta el sistema de libertades que nos hemos dado. Y eso lo llevan ahí dentro, en su ADN, eso está ahí. Es que lo reconocía él, es que se puede poner, vamos, es que se puede poner, está ahí. Y eso les impide algo tan sencillo como reconocer que Hamás es un grupo terrorista, porque en el fondo es prácticamente un aliado en un objetivo superior. No tiene nada que ver con ellos en lo que se refiere a pensamiento religioso, por supuesto, ni a otras finalidades, pero sí en esa que decía Pablo Iglesias, de desestabilizar, ¿no? De desestabilizar. En eso confluyen y, por lo tanto, son una especie de aliados naturales en un fin mayor que buscan ambos.
Fijaos, además, que yo creo, más allá de eso, y abundando en lo que dice, vamos a ver, no desentona para nada. Yo creo que esto forma parte de uno de los tics de la izquierda española, que es la más atrasada de Europa, indudablemente, la más retrógrada y reaccionaria de Europa. Y esto, y además, confundir la causa palestina con Hamás. El pueblo palestino es víctima de una organización terrorista como es Hamás, en un lado en Gaza, y en el otro ha sido víctima durante años de la corrupción desmedida de la Autoridad Nacional Palestina y en tiempos de la OLP y Yasser Arafat, convertidas en una auténtica mafia que se quedan con nuestro dinero, los miles y miles de millones que siguen llegando allí, pues probablemente una parte de eso habrá servido para financiar estos ataques terroristas. Claro, se supone que Irán está detrás. Exacto. Israel lleva muchos años, estos años, diciendo, aprovechando esta que se llama ahora la normalidad, ¿no? Que estábamos en baja intensidad, cómo estaba tomando posiciones Irán a lo largo, y eso lo sabemos pues, a través de los contactos diplomáticos que podamos tener incluso aquí en Madrid, ¿no? Y es una denuncia que ha caído en saco roto hasta pasar lo que ha pasado. Y efectivamente, aquí dices, bueno, vamos a ver, estamos aquí, Vox, hemos tenido un vicepresidente de gobierno que hasta 4 meses antes de entrar en el gobierno estaba trabajando para el órgano de propaganda exterior de un régimen como el de Irán, que es Hispan TV. Donde se propaga toda la basura ideológica contra las mujeres, contra los homosexuales, etcétera, etcétera, de un régimen con el iraní, que es además, bueno, un factor internacional indudablemente, pero no es precisamente nuestro amigo más estratégico, ¿no? En el caso de Irán. Y luego no desentonan internamente, quiero decir, estamos hablando de un gobierno, de una amalgama en la que, bueno, pues hay una organización terrorista detrás. Bildu, ETA, está ahí detrás. Y entonces esa bajeza moral, esa ligereza moral de hablar con naturalidad ya de estas cosas, pues no sé. Y luego tenemos, pues ahora mismo están negociando con unos golpistas. Quiero decir que ya es la banalización, en mi opinión, la normalización de todo. Y no pasa nada, ¿no? Pero el gran problema, por lo visto, debe de ser Vox. Bueno, desde luego, a continuación, después de esa tertulia, habrá una entrevista con Jorge Gómez, que es un experto de inteligencia, ex agente del CNI, oficial de inteligencia del CNI español, que nos comentará más en profundidad sobre esto, pero a la conclusión a la que llega, ya lo avanzo, es que esto no se puede leer en clave regional, no se puede leer, digamos, una cuestión de unos ataques terroristas de Hamás a Israel, hay que leerlo en cuestión de bloques, es decir, Hamás, evidentemente hay pruebas más que suficientes que están financiados por Irán. Irán tiene sus confluencias con Rusia, con China, etcétera. Es decir, estamos hablando de ya una cuestión de bloques, ¿no? Si Irán entra efectivamente en la guerra en el conflicto como tal, se puede generar y desencadenar en una guerra convencional. Claro. Perdón, es que de eso hablaba precisamente Pablo Iglesias. O sea, cuando claro. No, pero un objetivo hablaba de esos bloques. Exacto. El comunismo, ¿en qué coincide el comunismo con el yihadismo? ¿Coinciden algo? Al principio no tienen nada que ver, ¿no? Ir en contra del régimen capitalista y de las libertades que requiere, claro. El objetivo superior es desestabilizar Occidente, claro que sí, al sistema occidental, a lo que conocemos como Occidente, ¿no? Ese objetivo sí lo comparten. Es que lo decía él, lo llamaba cabalgar contradicciones. Así lo llamaba exactamente él. Hay que cabalgar contradicciones para asociarte a gente que tiene unos objetivos comunes a ti. Y claro que es una cuestión de bloques. Claro que es una cuestión de bloques. Por eso, cuando se dice, bueno, ¿de qué lado estás? Hombre, pues, a ver, reconociendo que Israel, diríamos, no es el ejemplo tampoco exacto de cómo hay que comportarse internacionalmente y tal. No, claro, pero es que estamos del lado de Occidente o del lado de la barbarie. Yo no tengo muchas dudas, la verdad. Bueno, vamos a... Sí, Esther, si quieres añadir algo. No, yo digo que lo de cabalgar contradicciones es, por ejemplo, criticar a quienes se compran un chalet y luego comprarte uno. Quiero decir que a mí me pareció más eso, lo de cabalgar contradicciones, que toda la asociación que pudiera tener Pablo Iglesias, que por otra parte ya no está en el gobierno y el partido que fundó tampoco es mayoría dentro del grupo parlamentario de Sumar, más bien están un poquito ahí a la deriva. Pero bueno, en todo caso, a mí me parece que lo tienen, o sea, que está bastante claro, que el gobierno, por supuesto, condena, que parte del gobierno en funciones, parte de ese gobierno tiene unas cuestiones ideológicas muy complejas, muy ancestrales y muy absurdas, que no reconoce o que le impiden reconocer las cosas como son, que esto ha sido un acto terrorista que ha desencadenado lo que pueda venir, porque no sabemos que esto es una política de bloques, decías. No, es una sacudida a toda la geoestrategia y la geopolítica del tablero mundial.
Es decir, Claro, ojo claro, con esto, luego. porque aquí estábamos a punto de conseguir unos acuerdos y unas relaciones históricas entre Emiratos Árabes y Arabia Saudí y Estados Unidos, y todo esto se retrae. No, y ¿Por con qué? Israel. Y con Claro, Israel. con Israel y Estados Unidos. Después Ojo, del acercamiento de a Israel través con de Marruecos. Estados Eso es lo que no Unidos quiere e Irán, Israel. claro. Claro, Claro, pero entonces y volvemos a lo todo mismo. esto se ha retraído en este momento a raíz de esto, o sea, alentado por Irán. Irán, que por cierto, esto lo recuerdo perfectamente, hace unos cuantos años estuve en Tel Aviv, estuvimos con una persona que había sido, en fin, una destacado dirigente del Mossad, y dijo, es que Estados Unidos se equivocó tremendamente cuando decidió atacar Irak, porque el enemigo siempre ha sido Irán y el problema siempre ha sido Irán, y aquello fue un error. Y nosotros, y decía, nuestro servicio secreto avisó a Estados Unidos, avisó a sus servicios secretos, os estáis equivocando, y no nos hicieron ni caso. Bueno, lamentablemente ahora también habrá que decir que algo ha pasado en los servicios secretos israelíes, porque si ellos lo tenían tan claro, algo ha pasado que no se han enterado. Oye, 1000 terroristas no entran en parapente, en fin. Bueno, o se un pudieron, ataque. Esther, hay otra posibilidad, se pudieron haber enterado el Mossad, quizás tarde, pero se pudieron haber enterado, se lo reportaron al gobierno, y quien toma las últimas decisiones no es ni el Mossad, no es ningún servicio de inteligencia, es el gobierno de turno. ¿Tú crees Pues que muy Netanyahu sorprendente. no hubiera blindado? Bueno, pero quizás cuando pasos? decidieron entender la amenaza grave y como tal, ya era demasiado tarde, que eso es también otra posibilidad, ¿no? Es decir, pero entre eso, que fue muy tarde, y decir que el Mossad no se enteró, es muy difícil que el Mossad no se hubiera enterado, o que el Mossad no se enteró en tiempo y forma. Bueno, luego, realmente en tiempo y esta forma cuestión no, porque si estás depende. enterado en tiempo y forma, o sea, el ejército israelí, desde luego, eso lo puede frenar sobradamente, como ha demostrado más de una vez. Lo que está claro es que no fue un ataque. Está rodeado de países hostiles que lo que le desean es que mueran, que desaparezcan, y sin embargo se ha defendido siempre mucho y muy bien, y además se ha anexionado terreno de los que la quieren masacrar. Por tanto, en fin, yo creo que aquí también se lo tiene que hacer mirar a alguien allí. La gran duda es cómo es posible que efectivamente el Mossad tiene en esto menor responsabilidad que el Sabak. El Sabak es el servicio de inteligencia interno, de seguridad interior, que incluye Cisjordania y Gaza. Evidentemente, ahora se va sabiendo cómo Hamas ha estado entrenando, incluso que en la zona fronteriza con el sur de Israel simuló una ciudad, un kibutz o una colonia de estas agraria. Realmente, quiero decir, no solo la operativa, no solo la preparación, no solo la financiación, sino, digamos, el nublado de todo esto para que el Sabak, que tiene absolutamente, conoce cada palmo de terreno de Gaza y de Cisjordania, no se enterara, es realmente sorprendente. Y eso solo puede tener la infraestructura de un gran país que esté con unos servicios de inteligencia también detrás muy, muy potentes, capaces de hacer todo eso para que no se enteren, y luego ya, por supuesto, pillarles en la víspera del Yom Kippur, que además era Sabbat, como pasó en su momento en la guerra. Está todo muy bien planificado y muy bien ideado. Bueno, pues para ese país que se supone que está detrás, ha trabajado nuestro ex vicepresidente del gobierno, estuvo trabajando hasta el momento. Y esto aquí pasó completamente, cuando le decía, en las tertulias, jajaja, qué tontería, qué tonterita. Bueno, yo de todos modos, respecto a la terminología, claro, esto de que el presidente del gobierno, insisto, muy rápido, Hugo, y acabo, le llame fallecimiento, presidente del gobierno, como lo ha llamado el Ministerio de Exteriores, que ha informado del fallecimiento. Bien, más allá de toda esa condena posterior, etcétera. Claro, es que el presidente del gobierno, yo estoy buscando aquí y de repente miro, presidente del gobierno, por ejemplo, uno de los últimos casos de violencia machista, terrible, la desolación tiñe cada palabra. Al hablar de un nuevo caso de violencia de género, se confirma como crimen machista el asesinato de una mujer en Borreol, Castellón. Son ya 32 las mujeres asesinadas en lo que va de año. Mi apoyo y solidaridad. Hombre, ¿por qué medimos las palabras para una cosa y para otra? Pues hombre, para lo mejor para no cabrear a toda esa colla de extrema izquierda, ¿no?, que hay en Sumar y tal. Decía, con buen tino, claro, decía Esther, claro, es que no pinta, pero son 5 votitos, los de Podemos, que como se salgan del tiesto... ¿Dudas que van a votar con Sumar? Los de Sumar, Yo creo, aquí va a votar... ¿Dudas que van a votar con ellos?
porque tendrán que vivir y tendrán que comer. Claro, Me da la impresión Eso no de tengo... que se van a integrar en el paisaje y se van a dar un puntito por la cuenta hombre, que tienen. Vamos a hablar, sin duda, sin duda. Vamos a hablar de Encargo eso. es encargo. Claro, vamos a hablar de eso justamente ahora, a continuación, porque también es otro de los temas de actualidad de la semana, ¿no? Pedro Sánchez pues afronta esta primera semana, ¿no?, de ronda de contactos los grupos parlamentarios, y el balance es que no ha cerrado ningún tipo de acuerdo, salvo con Bildu, que ya anunció que votará que sí, pero que vamos, que no ha cerrado ningún tipo de acuerdo. Es más, tal y como dicen fuentes socialistas, pues fueron primeras aproximaciones, están poniendo los marcos de las negociaciones. Hoy ERC y ayer el PNV no dijeron que iban a dar su sí, al contrario, dijo que hay que continuar negociando, pero que de momento nada. Y en esas están. Parecía al principio pues que esto iba a ser rápido y fácil para el PSOE, pero desde luego se está complicando y está siendo muy difícil para Pedro Sánchez, Benjamín. Hombre, es que no es fácil. Quiero decir, es que lo que quieren hacer no es cualquier cosa. Claro. Se encaja en una ley que yo creo que es claramente inconstitucional y hacerla pasar por constitucional, ¿no? Cuando todo el mundo sabe que lo que está haciendo lo hace simplemente por comprar 7 votos. No es por la concordia, no es por arreglar el conflicto de Cataluña, no es por nada de esto, es porque necesita 7 votos. Si no estuvieran estas circunstancias, Pedro Sánchez jamás se habría metido en este lodazal, ¿no? En absoluto, ¿no? Pero bueno, yo no sé hasta qué punto lo tiene esto más o menos ya arreglado. Yo creo que aquí el problema verdadero... No, el problema no lo tiene. Yo creo que no está tanto con los independentistas o con los separatistas que necesitan también el acuerdo como él. Entonces ese objetivo común les une y de una manera o de otra van a llegar. Puede que haya problemas semánticos a la hora de redactar la ley y tal, pero lo que veo es que hay una clara estrategia, ¿no? Desde Moncloa están diciendo que Yolanda Díaz va por libre, que quiere ser el perejil de todas las salsas, que presentar su propuesta de la que ellos no se hacen cargo, pues que es una cuestión suya, etcétera, etcétera. Pero vamos, yo no sé si es el perejil, yo no sé si va por libre, desde luego sí sé que a la rama socialista del gobierno le viene estupendo esto, al Partido Socialista le viene fenomenal lo que ha hecho Yolanda Díaz, le viene estupendo, porque es el señuelo. Yolanda Díaz presenta una ley absolutamente infumable, una ley de máximos, una ley que no se puede tragar nadie, para que luego llegue el poli bueno y nos presente su amnistía light, su amnistía pasada por el diccionario para camuflarla de concordia, etcétera, etcétera. Parece que incluso con el asesoramiento de algunos de los jueces del Tribunal Supremo, eso ha publicado algún medio, ¿no? En el asesoramiento de algunos magistrados del Constitucional, que luego le van a tener que dar el visto bueno a eso, previsiblemente, y en esas estamos, ¿no? En el señuelo de Yolanda Díaz para que luego la opinión pública trague con eso. La opinión pública, empiezo y repito lo del principio, no puede perder de vista lo esencial. Y es que Pedro Sánchez está comprando el voto de unos políticos, uno de ellos prófugo, el resto condenados, unos políticos delincuentes, para ser investido presidente. Esa es la auténtica realidad y la única explicación a todo esto que está sucediendo. Si tuviera mayoría absoluta, no hubiera hecho esto. Si no necesitara los votos de Puigdemont, no hubiera hecho esto. Se le atraganta, Esther, sobre todo el PSOE, la palabra autodeterminación, ya no tanto la amnistía, que bueno, que ya empieza a hablar de ella Patxi López, etcétera, incluso también en privado, pero desde luego la autodeterminación, el adjetivo calificativo que quieren que vaya acompañado del referéndum, los independentistas, es lo que más le atraganta, ¿no? No es que se le atraganta, es que no lo contemplan directamente. Esto no entrará en el acuerdo de ninguna de las maneras. Y, por otra parte, yo, fíjate, no coincido con Benjamín. Ayer hablaba con una persona que tuvo un gran protagonismo en la etapa en la que el Partido Socialista votó el 155 y la verdad es que estaba que fumaba en pipa diciendo, bueno, pero es que esto es impresentable. Esto no se puede, de ninguna de las maneras, no se puede presentar y no se puede aprobar, entre otras cosas porque lo que está haciendo es una enmienda a la totalidad a lo que hizo el Partido Socialista, que es votar el 155, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que no se puede decir, más o menos la idea que tienen en el Partido Socialista de caso de que se firmase algún acuerdo, que ya veremos si eso es lo que quiere o no el mundo independentista o lo que acepta, por muy necesitados que estén. La idea que tiene el Partido Socialista es decir, a ver, en la motivación de la exposición de motivos, lo que hay que decir es que el Estado español obró bien, la justicia española obró bien, siempre con arreglo a la ley existente en ese momento.
Por tanto, aquí todo el mundo lo hizo bien. Pero a partir de ahí entra lo que nos ha ido vendiendo Pedro Sánchez de la generosidad, que no le llama amnistía, ¿no? Claro. ¿Por qué le llamamos amor cuando se trata de sexo? Pero Pachi López sí que la pronuncia la amnistía. Es decir, si bien es cierto que Pedro Sánchez está con eufemismos todavía, pero ya hay gente del PSOE, incluso en privado tú hablas con gente del PSOE y te pronuncia amnistía perfectamente. Hombre, claro, Pachi López pronuncia amnistía perfectamente. Ley de la que usted eso no está hablando, yo directamente cuando hablo con alguien del PSOE le digo esto de la amnistía, y entonces dicen, pues esto de la amnistía es imposible así, porque bla, 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 bla. Y a mí sí me consta que en este caso Sumar va absolutamente por libre, porque al Partido Socialista en ningún caso pueden ir por esa vía. Y en todo caso le están poniendo por delante a los independentistas un señuelo, un caramelo que el Partido Socialista no puede aceptar. Por tanto, yo lo veo complicado. ¿Qué es lo que puede aceptar el Partido Socialista? Que, claro, te lo estoy contando. ¿Cómo? Te lo estoy contando lo que me decían ayer. Decía, puede aceptar un texto que en la exposición de motivos hable de que el Estado español, las fuerzas de seguridad del Estado español, la justicia española y tal y cual, siempre obró bien de acuerdo con la legislación vigente en cada momento. Ojo, que esa legislación ya está modificada por el partido. Bueno, que se haga si todos actuaron bien, ¿por qué hay que amnistiar nada? O sea, es que se actuó bien, pero es eso, en aras de solucionar un conflicto político, la generosidad, cosa que a mí me parece que es bastante endeble en el relato. Ahora bien, también digo que creo que Pedro Sánchez tiene una carta, un as en la manga, y espera una señal. Y ya aquí me quedo porque no tengo confirmado todavía lo que puede ser, pero sí espera algo que venga de la Unión Europea y que le pueda desbrozar algo el camino. A ver, Vicente, te pido tu opinión, pero vamos, yo sinceramente lo que creo, lo que ha llegado es que la amnistía, bueno, efectivamente le cuesta un poco digerirla como tal, pero eso no es lo que puede echar para atrás el acuerdo. Desde luego la autodeterminación, yo estoy de acuerdo en este caso sí con Esther, no la contemplan de momento y también me consta, como le consta a Esther, que Sumar está yendo por libre. O sea, que tú preguntas a gente en privado, totalmente en privado, decir que no tiene ningún tipo de interés en mentir y engañar, y te dicen que vamos, están con sus fotos, con su protagonismo y con sus historias los de Sumar. Eso es lo que dicen desde el PSOE, incluso te digo en privado. Vicente, claro, ¿tú cómo lo ves? Tú mismo lo has dicho, de momento. Como de momento no cabía los indultos, como de momento no cabía nada. Y al final va haciéndose simplemente, todo se va haciendo y todo se va construyendo en un relato, incluso en una literatura que va a ser probablemente, como dice Esther, en ese sentido, incluso diciendo, bueno, pues claro, es que fueron condenados por sedición, pobrecitos, pero y la sedición ya no existe en nuestro ordenamiento. Ya no existe. Hay que adaptarse a Europa. Esto es cuando nos decían, no es que hay que adaptarse a Europa, y resulta que en Europa no es que exista la sedición, es que existen delitos peores para protegerse cualquier Estado como corresponde. Aquí lo esencial es que hay un individuo, un tipo, en mi opinión, absolutamente inmoral, decidido a seguir en el poder como sea. Claro, describía Esther, fíjate, ya no el PSOE de Felipe González, ya no el PSOE de Zapatero, es que el PSOE que votó el 155, ¿no? Y entonces, claro, le da igual. O sea, le da igual. Otra cosa es que a Puigdemont le vaya a dar igual. Quiero decir, y que a Esquerra le vaya a dar igual. Puigdemont están las cosas simbólicas que le dan votos sobre la independencia, etcétera, porque además, bueno, pues tiene alcaldes, por supuesto, muy preocupados por el asfalto y por las rodalías y tal, pero eso se la pela, con perdón, a Puigdemont. Él está allí, está muy bien, se va a presentar a las elecciones europeas, sabe que tiene protagonismo desde Europa, que va a venir aquí a ser presidente autonómico. Bueno, no creo. Y entonces desde allí, pues él sabe que tiene el último minuto, el último segundito de esto, en función de cómo le vaya a ir a él, precisamente, y le suponga mejor rédito electoral, para alimentar a la bestia que ellos mismos, a la bestia electoral y social que ellos mismos han alimentado, así, plop, y le dirá sí o no, y ya está. Pero eso depende de él. Y yo dices, bueno, pues estamos aquí todos haciendo, bueno, castillos en el aire en función de un prófugo de la justicia. Sí, es sí, que, tal cual.
A ver, es todo surrealista. A partir de ahí, bajar al detalle de la exposición. Yo leí ayer el documento lógicamente, de Sumar, incluso el articulado. Dices, pero bueno, esto, vamos a ver. O sea, y entonces, todo es muy bien, salvo los policías que estén, como decía, acusados de torturas o malos tratos. Pero esto es basura ideológica. Es la misma basura ideológica y ética y moral a la que nos han metido a todos para que entremos a discutir dentro de ese marco de basura ideológica y ética y no nos salgamos de él y digamos, esto es inaceptable, ¿no? Pues lo mismo que lo de Hamás y tantas otras cosas, en mi opinión. Claro, efectivamente estamos empezando a discutir qué amnistía es mejor. Por eso decía yo antes que más allá de que Yolanda Díaz actúe por libre o no, esto le viene bien al gobierno. Esa amnistía de máximos, como si dijéramos, que ha puesto encima de la mesa Sumar, le viene bien al gobierno porque con rebajar a partir de ahí, pues parece que ya es la amnistía buena. No. O sea, no hay que perder de vista el enfoque. Y el enfoque es que Pedro Sánchez necesita comprar 7 votos para mantenerse en el poder. Exclusivamente. Ese es el enfoque. Todo lo demás, yo creo que es entrar en el juego. A partir de ahí pone en cuestión todo nuestro sistema democrático. Claro. A partir de ahí pone en cuestión todo nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Lo que pasa, no es lo mismo la amnistía, tal como lo plantea Sumar, que ya le está poniendo un listón altísimo. Es lo mismo, yo me niego a entrar en eso de que hay diferentes tipos de amnistía, la con grasa y la light. No, la amnistía es la amnistía y significa lo mismo jurídicamente. Entonces me niego a... Jurídicamente sí, pero la amnistía tienes que argumentarla y tú no puedes argumentar contra el Estado español y contra las propias acciones que tomó el Partido Socialista. No puedes argumentar. Y así la argumenta Sumar. Pero mira, ¿de verdad tú crees que le importa esto a Pedro Sánchez, esto que acabas de decir? Mira, le importa esto, le importa las elecciones y le importa cambiar piezas y cromos y caras en su partido. Está en si ha sacado 10 millones de votos mintiendo todos los días, desde hace 5 años. En todas las cosas ha mentido, de forma patológica. Y la gente va y vota, pues dice, ya, ¿a mí qué más me da? Pues yo sigo diciendo... Bueno, Entonces, ¿te crees que la gente vota mal? Porque, claro, si lo comparamos con el 2019, sube 1 millón de votos... Chico, fíjate, pues yo sobre esto de los votos... toda la legislatura, esto no es verdad, dijo que no iba a hacer esto y lo ha hecho, no sé cuánto, y resulta que le vota 1 millón de personas más. Bueno, yo pienso... A lo mejor hay que hacérselo mirar. Bueno, yo pienso, eso sería, nos daría para otro programa entero, pero sí que yo tengo que respetar el voto. Y respeto el voto de todo el mundo. Ahora, pues yo respeto la catadura moral que determinados votos... A Vox, a el fondo moral... que determinados votos supone, después de lo que hemos vivido, pero ya no por llegar a este punto de la amnistía, sino por votar a un gobierno que en cualquier país medianamente ilustrado, bien informado y con un cierto nivel moral, no votaría a un gobierno cuya gestión supone la salida de violadores, pactar con terroristas e indultar a golpistas. Es que en ningún país, en Alemania, alguien se imagina esto en Alemania, en Francia, en Dinamarca. Lo que está claro para tenemos un problema serio moral en la sociedad española. Me permites una cosa, que claro, yo es que con el tema de la autodeterminación, ¿no? Yo niego la mayor. O sea, de momento el gobierno no está en eso, pero es que están en una partida de póker. Y a ver aquí quién juega sus cartas, quién las juega mejor y quién aprieta más. Porque es que la amnistía era impensable hace unos meses. Claro, a eso iba. ¿Qué amnistía es la buena? El Partido Socialista, efectivamente se opone a la autodeterminación, pachasco. No así el PSC históricamente. El PSC históricamente no se ha opuesto a la autodeterminación, lo ha llevado en su programa electoral en 2012. Es que tampoco hay ahora... ¿Tú te acuerdas de las... Sumar ha llevado el derecho a decidir, que es un invento para el derecho a decidir es exactamente la autodeterminación. El derecho a decidir es el nuestro. No, el derecho a decidir es una invención que no tiene encaje en ningún texto jurídico. No existe. Nadie habla del derecho jurídicamente no quiere decir nada, pero sí habla del derecho a la autodeterminación, que por cierto, el pueblo catalán al cual pertenezco no tiene ningún derecho a la autodeterminación porque no supone ninguno de los supuestos, o sea, no es ninguno de los supuestos para los cuales se contemplaría la autodeterminación. Pero bueno, tampoco ese mismo discurso es el que hace Sánchez. Le da igual. Y Sumar, que es otra parte del gobierno, Sumar abiertamente defiende también la posibilidad de celebrar un referéndum en Cataluña. Es que lo han defendido abiertamente durante la campaña electoral, en los debates electorales en televisión, lo siguen defendiendo y lo defenderán. Es decir, que estamos en un escenario donde... Ojo, para votar que no. Ellos dicen, tenemos derecho a decidir, pero no estamos de acuerdo con
Esto no es estamos, el viejo no, argumento de iniciativa no, per Cataluña, no, que se no. quedaban solos siempre. El argumento es: estoy a favor del derecho a decidir, pero no estoy a favor de Exacto, la independencia. exacto. Claro, o Entonces, sea, que ¿para yo qué votaría quieres derecho a no, decidir pero si eso las es cosas están decir, bien tal como están eso es, decididas? no, pero eso es decir que yo votaría no en ¿Cuánto un tiempo referéndum perdemos de en cosas autodeterminación, absurdas? ¿sabes? Es No, decir, Que yo podríamos votaría no hacerla. en un referéndum de autodeterminación, lo que pero está... tiene derecho a hacer porque el pueblo catalán tiene derecho a decidir su futuro. Nos Y hemos... claro, es exactamente lo mismo, es hacerse trampas al solitario, intentar distinguir entre el derecho a autodeterminación y el derecho a decidir. Es exactamente lo mismo, pero edulcorado en El los pueblo términos. catalán tiene derecho a decidir sobre unas determinadas cosas. Por ejemplo, cuando se reforma su estatuto, el pueblo catalán tiene derecho a pronunciarse. Pero Bueno, sí, si tocamos el título octavo, tiene que pronunciarse todo el pueblo español. hombre, claro. Eso es Lo así. que pasa, Bueno, y aquí aparte de entraríamos ya, todo, claro, al final, si nos ponemos a discutir, entraríamos ya a hablar de qué es el pueblo catalán. Claro, es que al final esto es Los muy complicado. ciudadanos de Cataluña, para entendernos. A eso No, me refiero yo. no, claro, los ciudadanos empadronados en Cataluña, añadiría yo, que es Bueno, exactamente el término jurídico pero que había que aplicar a cualquier consulta que se hiciera en Cataluña, sobre el claro, estatut o sobre cualquier otra cosa. los Los catalanes. ciudadanos españoles empadronados en Cataluña. Todo lo demás es una entelequia, porque es una cuestión cultural, sentimental, como quieras llamarlo. Pero jurídicamente, el derecho al voto en Cataluña le pertenece al que está empadronado en Cataluña. Ya Y luego, llévese luego ya, meses. ya se pronunció, el pueblo catalán ya se pronunció en su momento. Dices, no, es que hace 50 años, ¿no? Y tal. Bueno, pero se pronunció. Y sobre todo, sí. yo lo que creo es que es un fraude, lo que se está cometiendo es un fraude electoral. Si se forma un gobierno en función de todo esto, que no es aprobar una ley así de bienestar animal, sino con toda la parafernalia esta literaria que estamos buscándole y con esa cosa tan sospechosa, si es verdad, de estar hablando con magistrados del Tribunal Constitucional por adelantado para que no tengan problemas luego, que si eso es así rozaría la prevaricación, en mi opinión, pero bueno, claro, dices, hombre, esto es un fraude. No es que se presentara a las elecciones, es que se presentaron a las elecciones diciendo que no iba a ser así. Hasta hace 2 meses el PSOE defendía eso. Por tanto, lo lógico sería, perfecto, ya que están con absoluta oscuridad y falta de transparencia de la que presume tanto la izquierda, negociando esto que no nos enteramos de nada, el batiburrillo, el lío, ahora esta se va a Barcelona y tal, que nos presenten exactamente el papel firmado por todos. Y a partir de ahí que convoque elecciones, que nos digan si los españoles queremos esto, o un referéndum nacional y así decidimos todos, ¿vale? Sobre el acuerdo este. Y a Bueno, partir de ahí... para concluir, nos hemos quedado ya sin tiempo. Lo que está claro es que el partido que votó el 155 en su día, ahora estamos debatiendo si va a otorgar o no la amnistía, lo que parecía impensable, totalmente impensable hace un tiempo. Ahora parece que es impensable la autodeterminación, quizás dentro de unos meses, un año, pues estemos hablando de que el partido que decía que no la autodeterminación, pues puede llegar a decir que sí al referéndum de autodeterminación. Bueno, pero ¿os nunca se acordáis sabe, cuando ¿no? decían que el Claro, indulto imposible y en las tertulias decías, les indultarán? Claro. Y entonces aparecían por el otro lado gente que decía, ¡ja, ja, ja! ¿Qué tontería estáis hablando de Venezuela y de Irán? No os indultarán. ¡Oh, imposible! Eso el PSOE no lo hará nunca. Pues ya estamos en la... Pues es lo que estamos. Nos quedamos sin tiempo. Benjamín López, un placer, muchas gracias. Vicente Gil y Esther Jaén, muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Adiós. Estamos en Es Diario con Jorge Gómez, el expresidente de HS Intelligence y además también exoficial del Centro Nacional de Inteligencia del CNI Español. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, encantado de estar contigo y con vuestros oyentes y nada, preparado para ver qué me preguntas. Bueno, pues tenemos que hablar de lo que está de máxima actualidad, ese conflicto armado. Unos dicen, lo llaman guerra, otros dicen que de momento hasta que no entre un Estado, ¿no? Como por ejemplo Irán, que parece que también está detrás de todo, pues no se convertirá en una guerra convencional, una guerra, por tanto, entre dos Estados con fuerzas armadas cada uno. Bueno, hay que reconocer que jamás, para empezar, no es, digamos, la autoridad de ningún Estado, es un grupo terrorista y que Palestina, bueno, pues tampoco es un Estado al uso, ¿no, Jorge? Sí, bueno, ahora mismo esto no coincidiría con los estándares de una guerra entre dos estados. En primer lugar, porque jamás no representa al Estado palestino. Al Estado palestino lo representa el gobierno establecido en Cisjordania, ¿no? Y por tanto, estos son terroristas que han perpetrado una acción pues, muy importante y que ha afectado mucho a la imagen de
Israel, ¿no? Amén de las víctimas y demás. Como decía antes, no podemos considerar esto una guerra al uso, puesto que la Autoridad Nacional Palestina, que es el representante que todo el mundo reconoce como representante de Palestina, no ha participado aparentemente en este asunto, ¿no? Claro, pero el problema también, volvemos a lo que comentaba al inicio, ¿no? Es decir, Palestina no tiene una autoridad que funcione como tal, ¿no? De hecho, en la Franja de Gaza, en partes también de Cisjordania, quien realmente, bueno, pues manda y quien tiene ahí la autoridad es el grupo terrorista Hamas, a pesar de que no ostente, ¿no?, la autoridad del Estado palestino como tal. Hay un problema también, evidentemente, de dirección, de gobierno en Palestina, que en parte también nos ha llevado a este conflicto. Sí, claro, estos dos territorios que son Cisjordania y Gaza es que están gobernados por entes diferentes que no se respetan entre ellos mismos. Exacto. Es decir, jamás no respeta y se ha enfrentado con la Autoridad Nacional Palestina en múltiples ocasiones. Por tanto, yo esto lo aislaría como una acción terrorista de Hamas y de la yihad islámica palestina, ¿no? Nada más. Darle a esto entidad del ataque de un Estado a Israel, pues creo que no lo tiene. Otra cosa es que este grupo o estos dos grupos terroristas, porque hablamos de Hamas y nos olvidamos de la yihad islámica, que es un grupo terrorista más pequeño, pero con una operatividad muy importante y directamente financiado por Irán. Otra cosa es que estos grupos, por supuesto, estén apoyados por países que les hayan permitido realizar esta operación. Tenemos que apreciar algo que creo que es definitorio, ¿no? El mundo árabe, yo no quiero meterme con nadie, pero cualquiera que conozca el mundo árabe sabe que no se caracteriza por la planificación y la organización. Claro. Y este ataque ha sido justo eso, un ataque planificado, con tiempo, organizado y ejecutado correctamente. Por tanto, debería esto darnos indicios de que algún país que posee esas características les ha ayudado a prepararlo. Tenemos que tener en cuenta que han atacado por tierra, mar y aire. Han utilizado paracaidistas, parapentistas. Eso no se prepara en 2 días y no se prepara sin que nadie se dé cuenta. Es un ataque muy coordinado y, por tanto, es evidente que han tenido la ayuda de alguien del exterior. Claro, y eso también me da pie a la siguiente pregunta que te quería hacer, Jorge. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el Mossad, el Servicio de Inteligencia de Israel, bueno, pues que tiene fama en todo el mundo de ser uno de los mejores servicios de inteligencia, a competencia con la CIA, con mucha financiación, cómo no ha detectado, o si lo ha detectado, cómo ha tardado tanto en actuar Israel ante un ataque, como estabas comentando, pues a diferencia de tantos otros en el mundo árabe, sí que ha sido planificado, sí que por tanto tuvo que haber dejado algún tipo de muestra de que se iba a cometer, ¿no? Sí, yo me niego a creer que, porque claro, hablamos de las personas cuando mencionan este asunto siempre se les viene un nombre a la cabeza que es el que conocen, que es el Mossad, ¿no? Claro. Que es un servicio que en teoría y en la práctica ejecuta sus acciones en el exterior, ¿no? Es el servicio de inteligencia exterior, pero hay más servicios, está el Shin Bet, la Shabbat. Es imposible que no se hayan enterado, que no se hayan enterado otros servicios y le hayan reportado. De hecho, ya están saliendo informaciones de que Egipto les había avisado. Exacto. Y lo que ocurre es que no siempre que el servicio alerta de algo, el poder político le hace caso. Y si eso no se incluye en las alertas, pues la reacción va a ser siempre tardía, claro. Claro, esto es muy interesante lo que estás diciendo porque, claro, mucha gente no sabe tampoco cómo funciona, evidentemente, un servicio de inteligencia. Un servicio de inteligencia, su función principal es obtener información, evidentemente, o sea, datos que puedan ser usados y convertidos en información que se destinan al poder político, al ministerio de turno, a la presidencia, pero son al final, en última instancia, los poderes políticos, los gobiernos de turno,
los que tienen que tomar cartas en el asunto y, bueno, y dar, digamos, dar el punto a favor o el visto bueno a tal acción, ¿no? Sí, el servicio de inteligencia, su función es recopilar información, analizarla y convertirla en inteligencia. Es decir, la información por sí sola no vale. Lo conviertes en inteligencia, informas a tu gobierno y ya el gobierno toma sus decisiones. Y por inconveniencia política, porque no sea el momento, por lo que fuere, puede tomar la decisión de no hacer caso a tus advertencias o determinar que las advertencias no tienen el suficiente peso como para tomar decisiones, ¿no? El gobierno de Israel, presidido por Netanyahu, tiene problemas internos. Él se ha centrado en su reforma judicial y aparte de estar formado por un grupo bastante extraño de socios, parecido a España, ¿no? Y parece que estaban más centrados en esas cosas que en otras, ¿no? También yo creo que al mundo en general está quejado de un mal que está globalizado. Y es que a la política lleguen personas no preparadas para los cargos que ocupan. Y eso afecta mucho a este tipo de organismos, porque imagínense pues, que nombran un director de un servicio o un ministro que no está muy preparado para las funciones que tiene que cumplir. Pues al final los errores se multiplican por 10, por 20, por 30, por lo que ustedes quieran. Es decir, esto es algo que debería ser una lección para todo el mundo, ¿no? Y vemos ejemplos, lamentablemente, en todo el mundo de personas que ocupan puestos tremendamente relevantes y hacen declaraciones que uno dice, madre mía, en manos de quién estamos, ¿no? Claro. Pues esto también repercute en este tipo de errores, ¿no? O sea que, en conclusión, para avanzar ya de tema, lo que pudo haber pasado, lo que es probable que hubiera pasado, es que Mossad o otros organismos sí que se hubieran enterado de que ese ataque se iba a producir, que hubieran reportado a las autoridades de Israel en este caso y que las autoridades de Israel pues, pudieran no entender la gravedad, ¿no? de la advertencia reportada por el servicio de inteligencia y, por tanto, de no actuar. Lo digo porque, claro, porque estas últimas semanas en donde se está, digamos, lanzando en la diana es en el Mossad y el Mossad pudo haber hecho perfectamente su trabajo y quien no lo, bueno, pues no lo entendió así o no entendió la gravedad de la advertencia, pues pudo haber sido las autoridades de Israel. Esto pudo haber pasado, ¿no? Sí, claro. Yo el otro día daba una clave, escribía una clave que creo que es para atenderla. Ahora mismo es el momento de defenderse. Israel está en su operación, probablemente una operación posterior terrestre y demás. Pero llegará el momento de valorar esto. Y cuando se valore esto, alguien tendrá que pagar. Y yo decía otro día, apúntense ustedes esta clave. Si pasado este tiempo se cesa al director del Shin Bet, del Shabbat o del Mossad, esos son justos los que no tienen la culpa. Bueno, eso es lo que suele pasar, ¿no? Es decir, buscar el chivo expiatorio para efectivamente, bueno, pues que las dudas o que las incógnitas bueno, o que el gobierno al final pues no acabe pagando por los errores que también puede cometer un gobierno, claro. ¿No? Podemos hacer una analogía con España y con el caso Pegasus y la destitución de la directora del CNI. Por ejemplo. Bueno, continuamos con más claves, porque también otra de las, bueno, pues de los riesgos, de las amenazas y de las incógnitas que están encima de la mesa es que ahora ya trasladando esto a nivel nacional, aquí a nivel a España, además de que también recordemos hay 2 españoles desaparecidos, aquí también hay riesgo, bueno, pues de que yihadistas, de que fundamentalistas islámicos, de que miembros o de que afines al Hamas que han venido aquí a España, pues puedan llegar a atentar. Estamos en alerta, bueno, pues 4 antiterroristas en estos momentos, pero también de inteligencia, servicios de información de la policía, Guardia Civil, etcétera, pues se están poniendo las antenas en lo que pueda ocurrir aquí en España, ¿no?
Sí, evidentemente. ¿Sabes lo que pasa, Hugo? Yo creo que la guerra de Ucrania nos había adormecido a todos y había centrado nuestra atención en que ese era el asunto más grave del mundo. Y este acto, este ataque, ha venido a despertarnos de nuestro letargo y a recordarnos que el terrorismo islámico es uno de los grandes riesgos del mundo y por tanto esto ha despertado. Cada vez que se produce un ataque de estas características, se despierta otra vez el fervor islámico. ¿Y esto qué puede producir? Pues puede producir que se produzcan ataques de lobos solitarios en Claro, cualquier claro. sitio o que tengan algunos grupos preparados ataques contra nosotros. No debemos de perder la conciencia de que esto es un riesgo permanente. Y entonces nosotros estábamos centrados en China, Rusia, Estados Unidos, el cambio del orden mundial, pero esto es un riesgo permanente y no debemos de olvidarlo porque se nos olvida. Además de que no debemos de olvidar que dentro de este choque entre bloques, porque al fin y al cabo estamos hablando de un enfrentamiento entre Estados Desde Unidos luego. y sus aliados y un enfrentamiento entre China, Rusia, Irán y otros aliados, en ese enfrentamiento no van a dudar algunos países en utilizar el terrorismo como un arma para debilitarnos. Y eso la población debe de tenerlo claro, porque después vienen estos sustos. Casi siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando no prevenimos, después nos echamos las manos a la cabeza y decimos, ¿cómo ha podido pasar esto? Bueno, pues ha podido pasar porque está dentro del escenario, claro. Entonces, es previsible que el nivel de alerta se aumente y, bueno, en España ya no se puede aumentar más, pues si lo aumentamos, Estaríamos en el 5 ya y en estado de ya prácticamente con militares en la calle, ¿no? tendrían que utilizarse los militares para reforzar. Esto es bueno recordarlo para que nadie se alerte. No es que los militares tomen el control de la calle, No, sino que claro. los militares refuerzan el control policial de manera que se hacen cargo de los servicios críticos y demás para que la policía pueda tener más hombres para dedicarse a la seguridad ciudadana. Bueno, por ejemplo, en la cumbre de Granada hace poco, militares también colaboraron, participaron en la seguridad junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En la cumbre de Granada europea de hace unos días también había militares, evidentemente, por las calles, o incluso en la pandemia, ¿no? En estos últimos años Sí, también hemos visto militares en la calle. Es común y es normal. en Francia Claro. están en la calle los militares junto con la policía para labores de seguridad ciudadana y seguridad antiterrorista. Esto no es nada anormal, salvo en España, que como todo se politiza, pues parece que ver un uniforme militar en la calle es, bueno, recordarnos de la guerra, del pasado y de... Exacto. Qué complicado. Y para concluir, hablábamos al inicio también de Irán, parece, según informaciones que puede estar por detrás de los ataques del Hamas a Israel. ¿Qué pasaría si ahora, si ahora Irán, pues por tanto, bueno, pues concibe que esto es una guerra y que por tanto entra ya Irán en el juego? Entonces ya sí que sería una guerra convencional y todo lo que puede derivar de ahí, ¿no? El petróleo se podría llegar a encarecer, podría haber un problema mundial como ya se está detectando en algunas bolsas. Es decir, podría ser un conflicto convencional si Irán entra en esta ecuación y dificultar todavía más el panorama internacional, ¿no? Bueno, a ver, por partes. El petróleo se va a ver, Sí, sí. se va a ver afectado porque yo creo que uno de los, o dos de los grandes objetivos de este ataque han sido romper las relaciones de Israel, no romperlas, pero dañar las relaciones de Israel con Marruecos. No olvidemos que los gobiernos de Marruecos e Israel tienen unas muy buenas relaciones en los últimos tiempos, o estaban fomentando unas muy buenas relaciones, pero dentro de Israel hay bastantes movimientos que van a reaccionar en favor de Palestina. Aquí estamos enfrentando el mundo árabe con Occidente y Israel lo debemos y está y por tanto esa reacción se va a producir. La segunda es que ya lo ha anunciado Arabia Saudí, esto va a dañar
la mejora de las relaciones que había entre Arabia Saudí e Israel y entre Arabia Saudí y Estados Unidos. Y Biden necesitaba esto porque necesitaba que Arabia Saudí produjese más barriles de petróleo y descendiese el precio. Por tanto, yo creo que al precio del petróleo va a afectar este conflicto, ¿no? Después, yo no descartaría que Israel atacase objetivos en Irán. ¿Por qué? Israel ahora necesita una reacción que vuelva a poner su país en el lugar que tiene que estar. Israel es un país amenazado por todos los que le rodean, amenazado permanentemente. Esto ha sido un golpe a su imagen. Claro. Ahora mismo Israel se ha mostrado débil por errores, por una reacción tardía, por no haber hecho caso a las informaciones, por lo que sea, pero han mostrado una debilidad y esto no está bien para un país que está siempre amenazado y que tiene siempre que defenderse. ¿Y quién es el origen de sus males? Pues Irán, siempre es Irán, ¿no? Entonces yo no dudo de que haya reacciones de castigo contra Irán. Ahora mismo se están centrando en Gaza. Yo, a ver, como ser humano, digo que lo que han hecho estos indecentes, miserables, no tiene nombre y lo otro es una carnicería también. Es decir, ahora aquí el daño real se produce a las poblaciones civiles que no tienen culpa de nada, de que sean comandadas por estos dementes y al final mueren en las guerras y en estos conflictos, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo Israel está llevando a cabo una operación de desgaste y debilitamiento de las fuerzas de Hamas y hará una incursión terrestre, no sé con qué objetivo, si con conquistar parte de Gaza o con conquistar Gaza. Pero, claro, ¿esto qué reacciones va a tener en el mundo árabe? Claro, pues, al final son árabes en Gaza y se van a poner los palestinos y todo el mundo se va a poner en contra de Israel, ¿no? Estamos viendo también que Hezbollah puede empezar operaciones de ataque a Israel por el norte y esto complicaría también la situación. De hecho, Israel ha trasladado fuerzas al norte en previsión de que esto pueda ocurrir, ¿no? Entonces, esto al final puede calentar la zona de tal forma que tengamos un problema serio. Es decir, esto es más grave, no estoy hablando de número de víctimas, estoy hablando de gravedad geopolítica, es mucho más grave que Ucrania. Sí, eso está clarísimo. Y lo que decíamos antes, ¿no? Todos los efectos que pueda tener en los países que puedan llegar a apoyar a Israel, como ya lo están haciendo, ¿no? Máxime, bueno, pues en un momento dado, pues le aportan algún tipo de material o lo que sea si es que hiciera falta, ¿no? Eso podría, bueno, pues acrecentar la magnitud del problema hacia los países, ¿no? Hacia los satélites que le pueden estar ayudando. Sin duda es así. Además, yo creo que no debemos de perder de vista tampoco que hablamos de China, Rusia e Irán. Rusia ha provocado la guerra de Ucrania. Rusia ha desestabilizado el Sahel. Y esto es un nuevo paso. Es decir, no tenemos que desligar esto como un problema regional. No lo es. Esto forma parte de un proyecto global. El público debería de concentrarse en que estamos en una guerra. No hay enfrentamientos militares en nuestros territorios, salvo en Ucrania, pero estamos en una guerra entre dos bloques y en su pugna por dominar el mundo van a utilizar lo que sea. Entonces, ¿a quién le beneficia esto? Pues evidentemente a este bloque de China, Rusia e Irán. ¿Por qué? Porque es un nuevo frente en el que Estados Unidos tiene que tomar parte. Y eso significa que al final Estados Unidos tiene que estar dividiendo fuerzas ahora en Israel, en Ucrania y que no le abran más frentes, ¿no? Entonces, al final, si nos retrotraemos en el tiempo, Hugo, tenemos que pensar, ¿por qué Estados Unidos
sale precipitadamente de Afganistán. Es una salida realmente anormal, ¿Temían esto? apresurada. ¿Por qué? Pues porque ya tendrían información de que esto iba a pasar de que y esto que iba a por eso pasar hacía falta efectivos. claro, y de reorganizar sus efectivos para atender aquellos puntos calientes Claro. que sí iban a tener y que Afganistán era secundario con respecto a todo esto. Entonces, estamos en un confrontamiento global que lamentablemente yo digo siempre que una chispa la controlas, pero a veces provoca un incendio que tú ya no controlas. Claro. Pues, estos Veremos si son movimientos controlados o no, depende. Veremos si dentro de unos años, cuando se estudie este periodo histórico, pues le vuelvan a llamar Guerra Fría, ¿no? Guerra Fría 2.0. Bueno, lo que sí es cierto, Hugo, es que desde la parte del otro bloque, porque yo me considero en esta, ¿no? Yo lo he explicado esto muchas veces, nosotros podemos ser ideológicamente de derecha, de izquierda, de donde queramos, pero tenemos que decidir, porque aquí hay una guerra entre dos bloques y tenemos que decidir en qué bloque vamos a estar. Claro. Y yo entre Borscht, rollito de primavera y hamburguesa, prefiero hamburguesa, porque está identificada con lo que me gusta comer, con mi modo de vida y demás. Entonces, al final tenemos que decidir y veremos cómo se desarrolla todo esto. Seguramente los estados tendrán que tomar decisiones duras. Lo que me preocupa a mí es que estamos en sociedades, sobre todo las europeas, la europea, muy acomodadas, muy acostumbradas a que vivimos muy bien y esto no se va a terminar nunca. Y probablemente en un futuro cercano, tengamos que tener decisiones y tengamos que asumir que la libertad, la seguridad, no es un regalo. Exacto. No se conquistan y las tenemos para siempre, sino que hay que defenderlas permanentemente. ¿Y de qué las defiendes? De las amenazas. Y esta es una de las grandes amenazas. Entonces, el buenismo, para que tus oyentes, no sé decir oyentes, espectadores, los dos, los espectadores y los oyentes, para que valoren algo que es muy importante. A mí, que yo que he estado en un servicio de inteligencia y que sé cómo se realizan las operaciones, si yo tuviera, vamos a poner un ejemplo ficticio, si yo tuviera que hacer una operación en Portugal, y que no esto es ficticio, que no se asusten los portugueses, toda la población española que haya en Portugal me facilitaría mucho las cosas. Claro. A nivel de apoyo, a nivel de pisos, a nivel de poder pagar cuestiones a través de terceros, a nivel de planificación y de ocultación ante los portugueses, me facilitaría mucho la labor. Tendría una red que ya está montada y yo no tengo que montar. Por tanto, yo no estoy diciendo que las poblaciones extranjeras sean un riesgo. Yo no hablo de eso, yo no hablo de política ni de... Hablo de inteligencia. Y digo que mi población en otro país me facilita las cosas. Y nosotros tenemos muchísima población de este tipo, árabe, con lo cual... Y además la tenemos en guetos donde a veces ni la policía entra, donde no se adaptan a nuestra vida, sino que siguen con sus costumbres, con su religión y al final generando un odio al país que les ha recibido o al país en el que han nacido, porque hablamos de generaciones que ya han nacido aquí. Entonces, esto no es un mensaje racista, es un mensaje realista. Y esto son cuestiones que hay que estudiar y que hay que tener en cuenta y que no las podemos obviar porque los políticos no quieran o porque determinadas organizaciones su negocio sea que haya muchas cosas de estas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la seguridad hay que tener en cuenta todos estos factores. Jorge Gómez, presidente de HS Intelligence, ex oficial de inteligencia del CNI. Ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias, Jorge. El placer es mío. Muchas gracias.